Jesús. Nadie como tú. Él pasa por esta mañana, por este lugar. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Vamos, decíselo, decíselo. Nadie como tú. Decilo como una afirmación a tu alma, a tus emociones. No hay nadie como Jesús. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como nadie más llena mi ser como tú. Dale, deja que Él te llene en esta mañana. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como Nadie puede ayudarme como tú, Jesús. nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú, Jesús. Nadie conoce más mi corazón que vos. Nadie conoce mis debilidades como vos. Nadie, Jesús. Por eso en esta mañana te adoramos. Porque aún así, conociéndome, me amás, me aceptás, me perdonás. Y no voy a quitar mis ojos de tu mirada. Oh Espíritu Santo, ven en esta hora, ven, decile al Espíritu Santo que venga sobre tu vida. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Señor, en esta mañana. Renueva, renueva, renueva. Deja que el Espíritu Santo venga y renueve su presencia en tu vida. Llénanos, Señor. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, dale, 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 que nada te distraiga. Deja que la presencia de Dios venga sobre tu vida. Oh Santo Rey, ven Espíritu de Dios, ven en esta mañana sobre este lugar. Recorre, Señor, esas butacas y haz lo que no podemos hacer. Ven, Señor, ven. Dale, dale, Él me está llenando en esta mañana. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Una vez más, decile, dale, te amo, mi Señor, te amo, mi Señor. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte.
se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios.
adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él Vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. al único que se merece toda mi vida. Vine a adorar a Dios. Sigue adorando, dale tu mejor aplauso en esta mañana. Dale, dale, dale. Adorar a Dios. Sí, Jesús, solo a ti te adoramos con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Dale, 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 bien fuerte para Jesús en esta mañana. Sí, Señor, y así caerán delante de nosotros todos los problemas, las situaciones. Oh, sí, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Gracias, Rey. Amén, amén y amén. Vinimos a adorar a Dios. No importa la situación que estamos atravesando. Hay refugio en Jesús, amén. Abraza al que está al lado tuyo, dale un fuerte abrazo, dale un beso. Decile, vinimos a adorar a Dios. Vinimos a adorar a Jesús. Amén. Ya besaste, sentía que estaba enganchada y sí, sigo enganchada. Estamos en vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Buen día para todos, buenos días y bienvenidos a todos los que están por el Facebook. Hoy, como todos los domingos, empezamos un poquito más tarde la transmisión, así que les damos la bienvenida a todos los que están por el Facebook. Y vos que estás ahí a través del Face, si querés hacer tu contribución, podés hacerlo, ¿sí? Ahí en la pantalla va a aparecer el QR, también el alias, si vos querés contribuir con la obra del Señor, con todo lo que nosotros hacemos como iglesia, sembrar esa semillita, como siempre decimos, siempre podemos dar de lo que tenemos, de ese fruto, ¿no?, que tenemos para bendecir a otros. Si querés hacerlo, ahí va a aparecer en la pantalla. Y qué lindo que es compartir. A mí me da mucha gracia porque siempre uno, o por lo menos yo, ¿no?, cuando no compartías, ¿no?, tenías algo que te gustaba y no lo compartías, decías, ¿no te enseñaron en el jardín a compartir? Así me decía mi mamá. ¿En el jardín no te enseñaron a compartir? Bueno, en nuestra iglesia sí nos enseñaron a compartir, ¿o no, pastor? Así que si podés hacerlo, si querés hacerlo ahí como dice la pastora, el botón que no es botón, podés hacerlo, compartí. Ahora este es el momento de agarrar nuestros celulares. Primero, ponerlo en silencio. Segundo, bájale el volumen. Este es el momento. Es el único momento que dejamos usar el teléfono. Podés compartirle a una persona. Yo soy testigo, ¿no?, de por ahí uno dice, no, pero le va a molestar o no. No, compartile. Vos nunca sabés si es el momento justo que esa persona necesita escuchar esta palabra. No importa que yo agarro y me empiezo a compartir. Así que compartilo porque puede ser de bendición para alguien. Amén. Y no tenemos a alguien por primera vez en esta. ¿Están por primera vez? ¿La segunda? ¿No tenemos a nadie por primera vez? ¿No? Estamos todos familia. Si vos estás por primera vez a través del Facebook y querés contactarnos, acá va a aparecer en la pantalla el QR y un número de celular. Para nosotros también, a ustedes que están por segunda vez,
Ese número de teléfono está accesible para todos aquellos que necesiten un pedido de oración. Si querés que oremos por alguien, si tenés alguna necesidad, si querés hablar, manda un mensaje, no importa. No importa cuál sea tu necesidad, estamos como iglesia y como familia para acompañarte. Así que no dudes, no solo aquellos que están por primera vez, sino aquellos que ya somos parte de la familia, no dudes en escribir un mensajito y compartir lo que te está pasando, porque aquí estamos como familia. ¿Amén? Amén. ¿Quién quiere recibir la palabra? Se me trabó al final. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Le damos un aplauso a Gise por compartir los anuncios. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo que es estar juntos y compartir este tiempo en familia, ¿sí? En familia espiritual, estar juntos, charlar, vernos, darnos un abrazo, ¿sí? Y poder buscar la presencia de Dios. Qué hermoso que estuvo el retro, ¿eh? Impresionante, impresionante. La última, le damos un aplauso también al Señor por esto. Tremendo. Arrancamos ya tempranito con la alabanza que nos transportó al 1800, ¿no? O sea, es como que nos fuimos al 1800 y fuimos como evolucionando a medida que fueron pasando las canciones, ¿no? Pero qué hermoso que es recordar esas canciones de aquellos que hace muchos años que conocemos al Señor y que fueron quizás parte de nuestros primeros años de habernos acercado a la iglesia y a buscar su presencia. Amén. Muy bien, ¿a cuánto le gustan las buenas noticias? ¿Sí? ¿No son lindas las buenas noticias? Prepárate para el próximo 25 de mayo, ¿sí? 25 de mayo, domingo, cae domingo el 25 de mayo. El próximo 25 de mayo vamos a estar celebrando precisamente la Revolución de Mayo, ¿sí? Una palabra que el Señor trajo a nuestros corazones, donde vamos a hablar de la verdadera revolución. Y para tal motivo nos va a acompañar también con la alabanza y la adoración Martín Montaño, ¿sí? Con parte del equipo de la Iglesia Central de Catedral de la Fe, ¿sí? Nos van a estar acompañando ese domingo 25 de mayo. Así que es una hermosa oportunidad para invitar a un amigo, un familiar que venga a ser parte de esa reunión especial que vamos a tener precisamente por el Día de la Patria, ¿sí? Y poder compartir también con Martín y con parte del equipo de la alabanza y la adoración de nuestra amada Catedral de la Fe Central, ¿sí? Que ellos vengan a ministrarnos y a estar con nosotros ese domingo. Así que reservate esa fecha, guardátela, porque nada, vieron cómo pasan los días, no falta nada, ¿no? Un par de fines de semana y ¡tac! Se viene la fecha, ¿sí? Y te quiero hacer una invitación también. Esta invitación está abierta para todos. A medida que vayan pasando los días, vamos a contar más detalles, ¿sí? Pero el fin de semana, escucha bien, del sábado 28 de junio y 29 de junio, ¿sí? Nos queremos ir todos juntos de parranda a un encuentro, ¿sí? Vamos a tirar la casa por la ventana, ¿sí? Nos vamos a ir a las Clavelinas. Algunos ya lo conocen el lugar porque participaron de alguna reunión, algún encuentro allí, ¿sí? Años anteriores. Así que, ¿qué vamos a hacer? Escuchadme bien. Desde el sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Nos vamos para las Clavelinas y vamos a pasar todo el sábado, la noche del sábado, ¿sí? Poder cenar allá, poder desayunar juntos el domingo, compartir todo el domingo, ¿sí? Y tenemos ahí programadas varias charlas, ya nos aseguraron su visita la pastora Alejandra Papada, la pastora Susana Rossi. Vamos a estar compartiendo distintos momentos, vamos a compartir ahí una mateada reflexiva donde todos vamos a poder charlar, y está abierto para todos. No importa si tenés muchos años de creyentes, si hace muchos años que estás en la iglesia, si es la primera vez o la segunda vez que estás viniendo, ¿sí? No importa el tiempo que hace, sino que este es un tiempo para pasar juntos buscando la presencia de Dios y donde Dios nos sorprenda. Así que para más información y para más data, en la semana vamos a estar pasando un link para que te puedas inscribir, para saber bien los costos, ¿sí? Porque vamos a tener, recuerden, cena del sábado, desayuno y almuerzo del domingo, la noche que vamos a pasar allí durmiendo, así que vamos a pasar un hermoso fin de semana, y Silvia también nos va a estar acompañando como siempre, anotando a todos aquellos que se quieran empezar a inscribir de manera presencial antes de que pasemos el link.
lo van a poder hacer con ella, ¿sí? Y también ella le va a estar mandando mensajitos y enviándole a través del celu que tenemos, del número que pertenece a la iglesia. Amén. Así que estate atento, es un fin de semana hermoso, todavía faltan 2 meses, pero qué bueno ya empezar a reservar esas fechas para estar juntos como familia. Amén. ¿Sí? Muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra que el Señor tiene en esta mañana para nosotros? ¿Sí? Dios nos quiere hablar de manera especial. El título que nos convoca en esta mañana, no sé si lo viste por las redes, es Trastornados. Me encantó a coro, muy bien, hasta el corito lo hacen con el título. El título que nos convoca en esta mañana es... ¡Qué bárbaro! Trastornados, ¿sí? Trastornados. Claro, yo nunca me imaginé que la palabra trastornado en realidad podría llegar a ser un halago para alguien, ¿no? Porque el concepto que yo tenía de trastornado desde chiquito era uno totalmente distinto y diferente, ¿no? Yo recuerdo a mi abuela que quizás agarraba y me decía, tené cuidado con ese porque es un trastornado, me decía, ¿no? Y le ponía ese acento y ese énfasis, es un trastornado ese. Porque trastornado en realidad, ¿qué significaba? Como que, nada, no era de confiar, ¿no? Como que no le subía mucha agua al tanque, podríamos decir entre nosotros, ¿no? Como que era medio loquito, como que no sabías cómo podía reaccionar, ¿sí? La palabra trastornado iba ligado a eso. Ahora, cuando yo me acerqué a Dios y empecé a leer la palabra, me sorprendí, porque hay un momento donde la palabra nos llama a nosotros, aquellos que somos creyentes, que somos unos trastornados bárbaros. Y es en lo que nos vamos a meter en esta mañana y a ver por qué la palabra nos llama de esa manera, ¿sí? Empecé a leer el capítulo 17 de Hechos y más allá de que me encantó la historia, yo digo, es una hermosa mañana para reivindicar el significado de la palabra trastornado, ¿sí? En esta mañana lo vamos a reivindicar. Y esta historia, ¿sí?, que empieza a meternos de a poquito en lo que Pablo y Silas van a hacer a Grecia, ¿sí? Es lo que yo te quiero compartir. Ellos llegan a Grecia y van recorriendo distintas ciudades precisamente para llevar el Evangelio. A la primera ciudad que llegan es a Tesalónica, ¿sí? Y allí comienzan a predicar. Y ellos tenían una particularidad. Cada vez que llegaban a un lugar, buscaban precisamente si había una sinagoga. ¿Para qué? Para conectarse con los judíos del lugar, ¿no? Y parece que allí en Tesalónica había una comunidad judía importante, era una sinagoga que estaba bien establecida, y ellos llegaban al lugar y ¿qué hacían? Empezaban a hablar con ellos, ¿no? Y Pablo le empezaba a compartir, ¿sí?, en que había llegado el Mesías, en que Jesús era el Mesías, que había entregado su vida, que había sido crucificado, y empezaba a contarle la experiencia que él personalmente había tenido en ese encuentro espiritual que él había tenido con Jesús. Porque recordemos que el encuentro que Pablo tiene con Jesús es espiritual, ¿sí? No con el Jesús hombre, sino que tiene un encuentro espiritual. Y él empieza a contar su experiencia y a decirle todo esto. Entre ellos, sí, podíamos dividirlos como en 3 grandes sectores. Por un lado estaban los judíos religiosos, por el otro lado estaban los judíos creyentes que no ocupaban quizás ningún lugar de autoridad religiosa, como los sacerdotes o los que servían dentro del templo. Y en tercer lugar estaban los gentiles, los no judíos, que eran aquellos a los que Jesús puntualmente había llamado a Pablo para que les vaya a predicar y a llevar el Evangelio. Porque recordemos que hasta ahí solamente la palabra era transmitida a los judíos. Y es Pablo el que empieza con este ministerio, ¿no? Ahora, en ese contexto y en esa situación, los religiosos judíos, ¿sí?, paradójicamente, que eran los que supuestamente tendrían que ser los más espirituales, eran los que siempre se levantaban en contra de aquellos creyentes que empezaban a hablar de que el Mesías ya había llegado, ¿no? Y son los que se levantan en este caso en contra de Pablo y de Silas, ¿no? Y empiezan a acusarlo delante de las autoridades. En ese momento, precisamente en ese momento, esta es la frase que ellos dicen delante de las autoridades cuando van a buscar a Pablo y a Silas a la casa de Jasón. Jasón era un griego, ¿sí?, que se había convertido, que era creyente y que los había hospedado. Y como no los encuentran porque ellos ya habían pasado a la ciudad de Berea para hacer el mismo trabajo que habían hecho allí, ¿sí?, los llevan a Jasón delante de las autoridades y dicen textualmente en el verso 6 del capítulo 17 de Hechos: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, escucha bien,
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que dice que trastornan el mundo entero. Estos trastornados vinieron también acá a venir a decir que Jesús es el Mesías y que murió y resucitó por todos nosotros y bla, 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 bla. Ahora, acá se me empieza a aparecer una paradoja y una contradicción, ¿no? Aquellos que supuestamente eran los más espirituales, eran los que tenían un cargo y una autoridad dentro de la sinagoga, eran los primeros que se levantaban en contra de los creyentes y los empezaban a perseguir. Yo digo, wow, qué bárbaro, ¿no? Parecía mentira. Y acá donde quiero hacer un anti-religious paréntesis. Anti-religious paréntesis. O lo que sería un paréntesis antirreligioso. ¿Está bien? Un paréntesis antirreligioso. Y a mí me sorprendía esto, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo estos supuestos espirituales que conducían la iglesia de ese tiempo, ¿sí? Y que eran las autoridades representativas de la iglesia, que eran los que supuestamente defendían las causas que tenían que ver con Dios, lo podían hacer esto agrediendo, metiendo presos, golpeando, apedreando a aquellos que opinaban distinto, diferente a su opinión o a su condición religiosa, ¿no? Yo, qué paradójico, porque supuestamente aquellos que hablaban en nombre de Dios defendían la causa atacando y agrediendo a aquellos que pensaban de una forma distinta o diferente. ¿No es paradójico eso? Qué bárbaro, ¿no? Y no solamente eso, sino que además empezaban a levantar calumnias y mentiras, porque ellos acusaban a los nuevos creyentes delante de las autoridades diciendo algo que no era verdad, diciendo que ellos venían a levantar un nuevo rey en nombre de los judíos que se llamaba Jesús, cuando el reinado del que ellos hablaban era espiritual, ¿sí? Y así de esa manera los acusaban delante de las autoridades. ¡Wow! Yo pensaba, digo, cómo la religiosidad es tan peligrosa, ¿no? Porque es un velo que por un momento no nos deja ver la verdad, ¿no? Nos deja totalmente ciegos. ¿A partir de qué? De defender algo que tenía que ver solamente con un interés personal. ¿Cuál era el interés de ellos? Seguir manteniendo el lugar de autoridad que tenían como líderes religiosos. Y era lo que no querían perder. Y era lo único que en realidad los movilizaba. Y es ahí que en este contexto es cuando ellos declaran: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¡Wow! Y así los reconocían, como los trastornados. Claro, en este sentido los creyentes, ¿cómo eran vistos? Como revolucionarios, ¿no? Son estos que vienen a revolucionar con lo que vienen a presentar. Venían a hablar de algo que hasta ese momento nunca nadie había visto. Venían a perturbar el status quo del momento, ¿no? ¿Qué es el status quo? Los parámetros sociales del momento. Los parámetros que tenían que ver con las formas, las creencias, las normas sociales, culturales, religiosas, ¿sí? Civiles. Ellos venían a hablar ahora de un nuevo tiempo distinto, diferente, conforme a los principios que el Señor Jesús ponía en sus corazones y que están escritos en la palabra. Y claro, venían realmente a trastornar, a revolucionar el mundo conocido hasta ese momento. Por eso el título de este día es Trastornados, porque eran verdaderos trastornadores. Y para esto yo dije que bueno, vamos a investigar un poquito y a ver qué significa la palabra trastornar, ¿no? Vamos a ver qué significa. Y dice allí el diccionario: trastornar, perturbar el sentido, la conciencia o la conducta de alguien, acercándolos a la anormalidad, ¿sí? Acercándolo a la normalidad, o sea, no lo lleva a la normalidad completa, pero lo acerca a la anormalidad. Ahora digo, ¿y la palabra anormalidad entonces qué significa? Es la condición o cualidad de ser anormal, es decir, algo que se desvía de lo que se considera normal, regular o esperado. En lo social o cultural puede implicar una conducta que no se ajusta a las reglas o normas sociales establecidas. ¡Wow! Y cuando yo leía esto digo, y claro, en realidad está bien que nos llamen trastornados, porque la fe precisamente se trata de eso. La fe se sale ¿de qué? De los parámetros normales, de los parámetros naturales.
La fe es la que te lleva a creer que una ley natural, ¿sí?, puede ser totalmente transformada cuando la mano de Dios se mueve con su poder sobrenatural. Y algo que es lógico y normal puede ser cambiado por completo de un momento a otro. Y la fe es la que nos lleva a creer eso. Por consiguiente, si creo eso, y claro que soy un trastornado. Porque estoy pensando que algo normal puede ser transgredido y puede ser cambiado. Es la fe que más allá de lo que la ciencia diga, cuando te dice que no hay nada más para hacer, porque hay un linfoma de Hodgkin sobre la vida de una persona, como nos contó una vez Mauricio, que más de uno de ustedes lo conocieron cuando nos vino a contar su testimonio, que no había uno, había 13 linfomas de Hodgkin esparcidos por todo su cuerpo. Y no solamente eso, sino que en el quirófano, cuando él está inconsciente, salen los médicos y le dicen a la esposa que había que cortarle el brazo, porque uno de los tumores estaba precisamente en la axila. Y la esposa le dice, no, ni se les ocurra. Porque con ese brazo él toca la guitarra para adorar a Dios. Y los médicos le dijeron, no es responsabilidad suya, y lo volvieron a cerrar en la condición que estaba. Pero ¿sabés qué? Los trastornados se ponen a orar y a creer. Y esos 13 tumores comenzaron a desaparecer. Uno tras otro, tras otro, tras otro, hasta que no quedó ninguno. Esa es la fe de los trastornados. Esa es la fe de los trastornados. Es la fe que cree, escucha bien, que aunque los estudios comprueben que una matriz ya no puede reproducir ni gestar un embrión porque es estéril, una oración nos hace creer que hoy Isa anda corriendo por ahí, ¿sí? Y la vemos ahí. Y ahí están su papá, está Rodo, está Vale, está su hermano Lucas, algo que no podía suceder y no podía pasar. Es la misma fe que hizo que Lidia, este último 18 de abril, en Ferro, se asomara al balcón en uno de los edificios que está alrededor de la cancha. Porque ella dice que estaba sintiendo que literalmente se secaba. Estaba en angustia, en amargura. Y ella decía, era como un árbol que se está secando. Y no sabía más qué hacer. Y a los lugares donde recurrí, no recibí respuesta. Y ahí estábamos nosotros en Ferro. Y en las preparativas de los días previos, ella vio que había movimiento y se asomó y mandó un mensajito a el Instagram de Catedral de la Fe, porque vio que la iglesia que estaba organizando el evento se llamaba así. Y desde allí le respondieron. Y no solo que le respondieron, sino que mirá, yo ahí te traje la foto. Estos dos trastornados. Qué lindo trastornado, ¿no? Josué y Sofía la fueron a visitar. Y oraron por ella. Y el Espíritu Santo la tocó. Y ella nos mandaba un audio donde decía que ahora sentía que definitivamente había recobrado vida y que ya no se estaba secando. Y que se daba cuenta que Dios tenía un propósito con su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vale la pena o no vale la pena ser trastornados? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora, yo quiero que sepas que hay una atmósfera espiritual que nos quiere encapsular, nos quiere sumergir en la vida de lo intrascendente, constante y permanentemente. Hace unos meses atrás yo te hablé de la guerra de los mundos, ¿sí? Y que hay un plano espiritual que no vemos, y hay un plano material que es en el que nosotros vivimos, pero que ese plano espiritual, ¿sí?, es el que rige, es el que condiciona, es el que moviliza, es el que termina haciendo que pase lo que pasa en este plano material que nosotros vemos. Es el que termina manejando nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras reacciones, nuestro espíritu. Y esa atmósfera que está gestada en la sociedad que hoy vivimos hace que estemos permanentemente poniendo en primer lugar todo aquello que es intrascendente por encima de lo que es trascendente. Y lo trascendente lo pasamos a segundo plano. Es la atmósfera social en la que hoy vivimos, ¿no? Donde constantemente somos desafiados a eso. Yo me preguntaba, y te lo hago con preguntas simples y concretas, ¿qué es más importante? ¿El trabajo o la familia? ¿Qué es más trascendente?
¿El trabajo o la familia? Todos vamos a coincidir en lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Vivimos en una atmósfera que nos lleva ¿a qué? A que pasemos mucho más tiempo pensando en el trabajo y en el trabajo que en la familia. ¿Vos te diste cuenta? Es así de simple. ¿Qué es más importante? ¿Una profesión, una carrera o un amigo? ¿Qué es más trascendente en la vida de un ser humano? Un amigo. Pero pasamos más tiempo ocupándonos en lo intrascendente que en lo trascendente. ¿Qué es más importante, nuestro cuerpo o nuestro espíritu? Es más importante nuestro espíritu. Pero pasamos más tiempo alimentando nuestro cuerpo, pasamos más tiempo cuidando nuestro cuerpo, pasamos más tiempo mirándonos al espejo para arreglar nuestro cuerpo que ocupándonos de nuestro espíritu. Es que vivimos en esa era, ¿no? Vivimos en la era donde lo intrascendente se antepone a lo trascendente. Es la atmósfera en la que hoy vivimos. Por eso cuando aparece un trastornado y viene a mover, a cambiar, a generar un conflicto con el status quo actual, ¿sí? Allí donde todos lo empiezan a mirar como un loco. ¿Y qué le pasa? Cuando nosotros venimos simplemente a hablar y a decir cuáles son las prioridades conforme a lo que la palabra dice y qué es lo verdaderamente trascendente, que está por encima de cualquier otra cosa que se transforma en intrascendente cuando entendemos estos principios. Mucho más todavía cuando, como locos lindos que somos y trastornados, nos apasionamos, ¿no? Porque eso es lo que hace tener una experiencia espiritual con Jesús, que nos volvamos apasionados, ¿sí? Que nos volvamos intensos, ¿sí? Que nos encendamos. Por eso el mundo espiritual, que hoy habita, cubre, viene a perturbar a nuestra sociedad, no quiere que esto pase y suceda. No quiere que personas como Lidia despierten, porque si despiertan, ¿qué es lo que pasa? Sale de la sequedad en la que estaba viviendo y su vida es cambiada y transformada de un momento a otro, como fue cambiada y transformada la nuestra. ¿O no fue cambiada y transformada tu vida? ¿Sí o no? Por eso cantábamos, ¿no? Hace un ratito. Ese día tan especial, que es la primera vez que el Señor tocó nuestros corazones, ¿no? Llegó a mi vida en un día tan especial, que nuestra vida nunca más volvió a ser la misma. Y a partir de ese momento, ¿cómo callarnos? Yo digo que es como estar enamorado, ¿no? Cuando alguien está enamorado, hace locuras, ¿o no? Hace locuras alguien enamorado. Yo me acuerdo cuando hacía poco tiempo que nos conocíamos con Lore y íbamos a la iglesia central. Y fue, ¿qué vas a contar? Me dice. Me mira y me dice, ¿qué vas a contar? Y ella había ido a un encuentro, como este que vamos a ir ahora, pero antes eran desde el viernes, sábado y domingo. Y era la primera vez que nos separábamos tanto tiempo. Y yo estaba enamorado, decía, ay, cómo la extraño todo el fin de semana, ¿no? Y el domingo yo la tenía que ir a buscar porque llegaba del encuentro, ¿no? Y yo tenía un problema que el Señor me fue ayudando a cambiar a medida que pasó el tiempo. Yo no era que llegaba tarde, salía con el tiempo justo. Pero no llegaba tarde, yo salía con el tiempo justo. Pero cualquier cosa que me pasaba en el camino ya hacía que llegara tarde. ¿Por qué? Porque salía con el tiempo justo. Un semáforo de más que me agarraba 2 veces y ya llegaba tarde, porque salía con el tiempo muy justo. Y ese día no fue la excepción, así que llegué tarde. Y yo había comprado un ramo de flores, pero era así, gigante, ¿no? Y cuando llegué, claro, ya habían bajado del micro y ya estaba dentro de la iglesia, y la reunión ya estaba empezada, estaba la alabanza y la adoración, ¿no? Y el pastor Osvaldo ministrando. Y encima nosotros nos sentábamos en la última parte, había que recorrer toda la iglesia para llegar ahí. La última parte arriba, ¿sí? Y la iglesia central no era tan grande como ahora, ¿sí? Pero peor, ¿por qué? Porque ahora podés pasar más desapercibido. En ese momento ya era grande, ya había gente, pero todos notaban que llegabas. Y ahí entré yo, pero no me importó nada, con mi ramo de flores gigante. Hasta el pastor Osvaldo, que en ese momento estaba ministrando, me siguió con la mirada todo el tiempo. O sea, ¿a dónde va? Tenía miedo que suba al púlpito, ¿no? En algún momento. Pero no me importó nada. ¿Por qué? Porque estaba completamente enamorado. Quiero que sepas que hoy lo volvería a hacer, mi amor. A ver.
Solo puede trastornar el que está trastornado. Solo puede trastornar el que está trastornado. Solamente ese puede trastornar su entorno, puede trastornar a otro. Y era lo que hacían Pablo, Silas y todos los discípulos en ese momento. Trastornaban por completo su entorno. Mirá, acá este pasaje que escribe Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, nos abre la cabeza a entender más qué tan jugados estaban, ¿no? Dice Pablo, mirá, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Qué dice él? Es una locura. Es para locos creer que el Salvador del mundo es alguien que es condenado a muerte entre medio de dos malhechores, como un malhechor más, y que va a venir a salvarnos. Y fue crucificado y se murió y resucitó al tercer día. Es una locura, claro que es una locura. Pero por eso en el verso 21 nos dice, ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Y acá el Señor nos dice, mirá, yo no quiero que esto lo entendieran a través del intelecto, a través de la razón, a través de la lógica. No. Yo no quería que sea a través de la sabiduría humana, sino que tenía que ser a través de ¿qué? De la fe, del creer. Porque si no ustedes se podían llegar a confundir, que solamente iba a ser a través de algunos que podían ser más sabios que otros, la manera en que iban a presentar el plan a través de la lógica o de la razón. El Señor nos dice, no va a ser por ese lado. Va a ser en la locura de aquellos que se animen a creer, a confiar. No quiero que me encuentren por creerse sabios, sino por confiar en mí, nos está diciendo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el camino de los trastornados. Los que están trastornados son personas extremas. Son personas extremas, que entienden que su vida fue cambiada y transformada y que es un regalo del cielo. Y cuando tenemos esa experiencia, esa revelación espiritual, no podemos callar. Queremos que la vida de otros vivan lo mismo y experimenten lo mismo que nosotros. Somos extremos, ¿sí? Es como los que hacen deportes extremos. ¿Cuántos viste alguna vez, no? Vos lo ves que se tiran con dos rueditas de una montaña, vos decís, está loco, está loco, ¿cómo va a hacer eso? Es una locura. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Cuando sentimos que no podemos callarnos. Mirá, algunas cosas extremas que hacemos los creyentes o que tenemos los creyentes. La primera de ellas es extrema pasión por Jesús. Extrema pasión por Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es cuando descubrimos que todo lo que necesitamos lo encontramos en Él. Todo es todo, absolutamente todo. Por eso hay una frase que se repite varias veces en la Biblia y que tanto tiene que ver con esta loca y hermosa trastornación que tenemos, que dice, dejándolo todo, le seguían. Dejándolo todo, le seguían. Se repite tantas veces esa frase, ¿no? De un momento a otro la persona dejaba todo y lo seguía. ¿Por qué? Porque había una experiencia, había algo que pasaba así en su corazón. Y a partir de eso que decía, ya está, no quiero otra cosa. Todo lo que estaba buscando en la vida, que la vida me puede dar, me doy cuenta que no se compara con lo que Jesús me puede dar. Pero para esto yo tengo que entender que Jesús no puede ser algo más en mi vida. Jesús tiene que ser mi todo. Mi todo. No puede ser solamente algo más. No puede ocupar solamente un lugar más en mi agenda, donde digo, bueno, los lunes voy al gimnasio, los martes tengo inglés, los miércoles tengo una reunión laboral y los domingos voy a la iglesia. No puede tener un lugar más en mi agenda. El que sea todo implica darme cuenta que el resto de lo que la vida me puede ofrecer solamente va a ser una consecuencia de que Él sea mi todo. Solamente es eso. Cuando Él es mi todo, el resto de las cosas son una consecuencia. Es más que estar convencidos, ¿sí? Es estar enamorados de Jesús. No es por ignorancia mi relación con Él, no es por necesidad mi relación con Él, es porque estoy convencido que necesito
tener una experiencia con Él todos los días, porque Él es mi todo. Por eso nuestra frase decimos siempre, ¿no? De cabecera, vivir experiencia. Porque relacionarse con Jesús es una experiencia, no pasa por el intelecto, no pasa por la lógica, por la razón, es una experiencia espiritual, es estar convencido. Siempre decimos que hay una diferencia, convertido, siempre decimos que hay una diferencia entre convencido y convertido, ¿sí? ¿Por qué? Porque el convencido es aquel que puede desde el intelecto, desde la razón, desde la lógica, creer que algo es de determinada manera. Si lo hacemos práctico podemos decir, creo que Dios existe. Desde el intelecto, desde la razón, desde la lógica, yo creo que Dios existe. Pero sigo viviendo de la misma manera y de la misma forma. Estoy convencido que Dios existe, pero no quiere decir de que yo vaya a cambiar algún aspecto de mi vida. Sigo viviendo como siempre lo hice y tomando las decisiones de la misma manera que siempre las tomé. Ahora, estar convertido es algo que va mucho más allá, ¿sí? Estar convertido implica no solamente creer que Dios existe, sino que porque creo que Dios existe, se producen en mí decisiones que me llevan a un cambio y a una transformación en todas las áreas de mi vida. Algunas son violentas, repentinas, otras llevan un tiempo y un proceso, pero yo estoy totalmente convertido en mi corazón y dispuesto a que mi vida sea cambiada y transformada por completo todos los días, buscando cuál es el próximo paso que el Señor quiere que dé. Y por eso muchas veces ¿sí? Nos miran como locos o como trastornados, ¿no? Precisamente ¿por qué? Porque dicen, pero ¿qué le pasó? No es el mismo. ¿No te pasó a vos eso? ¿Sí o no? ¿Te pasó o no? ¿No te pasó que te empiecen a mirar raro y a decir, pero ¿por qué reaccionás así ahora? Pero no porque reaccionás mal, sino porque ahora reaccionás bien. Y se piensan que estás loco porque ya no reaccionás más mal como antes. Es al revés. No dice más malas palabras, no insulta más. ¿Qué es lo que te pasa que estás tan raro? ¿Te pasó que te digan eso o no? Te están lavando la cabeza, me decían a mí. Te están lavando la cabeza en ese lugar. Si me están lavando la cabeza para parecerme más a Jesús, ¿dónde está el shampoo? Crema de enjuague, que venga el peluquero, todo completo. No me importa, no me interesa. Si sé que es para parecerme más y más a Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos recuerdan la historia de Lucas 5? Yo sé que la conocen todos, que es la historia de la pesca milagrosa. ¿Sí la recuerdan? Pero esta historia está buenísima porque ahí nos muestra a través de la vida de Pedro, que la Biblia lo menciona también como Simón, ¿sí? La transformación que se produce en él. No sé si recuerdan esta historia, hagamos un poco de memoria. El Señor está predicando allí a la orilla del mar, en ese momento que está ahí predicando, ¿sí? En un momento se amontona mucha gente, entonces lo mira a Pedro, entre ellos no se conocían, ¿sí? Pedro sí había escuchado hablar de Jesús ya, obviamente, el Señor humanamente no lo conocía, ¿no? Pero el Señor ya conocía que había un propósito con él y conocía el corazón de Pedro. Así que lo mira y le dice, ¿no me prestás la barca? Que me quiero subir ahí para que me escuchen mejor. Y Pedro le dice, sí, está bien. Y le presta la barca, ¿no? Era lo más preciado que Pedro tenía. La barca era su herramienta laboral, era la prioridad en su vida. Y ahí el Señor se sube a la barca, sigue predicando. Cuando termina de predicar, le dice, bueno, anda, entra y tira la red. Y Pedro le dice, no, pero toda la noche hemos estado pescando. Pero está bien, porque vos me lo estás diciendo, lo voy a hacer. Y así entra, tira la red. Y dicen que es tan grande la pesca que tiene que llamar a sus otros amigos de la otra barca para que lo ayuden a levantar la red. Y mirá lo que pasa cuando ellos salen, ¿sí? De esta situación. En Lucas 5, el verso 9 en adelante, dice, es que él y todos sus compañeros, refiriéndose allí a Pedro, a Simón Pedro, ¿sí? Estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón Pedro. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, ¿qué dice ahí? Y dejándolo todo, lo siguieron. Claro, Pablo está loco.
Toda la noche había querido pescar. El sueño de su vida era tener una pesca milagrosa como la que tuvo ese día, que no daban abasto. Y después que sale del mar y de haber tenido esa pesca, deja todo y lo sigue a Jesús. Pero está loco. Si recién había alcanzado lo que él siempre había querido alcanzar a lo largo de su vida. Lo que pasa es que ahí se dio cuenta de lo que yo te decía al principio. Cuando él descubre que Jesús puede ser su todo, se da cuenta que el resto de las cosas pasaban a segundo plano. Cuando él descubre lo trascendente que es tener una relación con Jesús, se da cuenta que todo lo otro pasa a ser intrascendente. Mira, yo me di cuenta que podemos creer que el Evangelio es venir a recibir. Vengo los domingos a recibir. Vengo los domingos a buscar. Vengo los domingos a ver qué es lo que Dios tiene para mí. No, el Evangelio es estar dispuesto a entregar todo. Es estar dispuesto a entregar todo. Cuanto yo más dispuesto estoy a entregar, más espacio vacío genero para que Jesús lo pueda llenar. Y fue lo que Pedro entendió. Porque vos fíjate que cuando el Señor le pide la barca, Pedro no duda en dársela. Pedro le entrega la barca. Era lo más importante que él tenía. Era su herramienta de trabajo. Era su todo para él. Sin la barca, ¿qué hacía? Pero cuando el Señor se la pide, él no sabe para qué se la pide. Pero se la da. Está dispuesto a entregarlo. Y a partir de ahí, ¿qué viene después? El todo de Jesús. La revelación de Jesús sobre su vida. Solamente puedo experimentar a pleno la locura del Evangelio cuando vivo este principio espiritual. Cuando estoy dispuesto a dar todo, recién ahí recibo la revelación de que Jesús precisamente puede ser mi todo. ¿Cuántos se dieron cuenta de esto? ¿Y sabes qué? Cuando Jesús es mi todo y no es algo más en mi vida, el resto de las cosas simplemente son una consecuencia de estar en Él y de estar con Él. ¿No es hermosa esa revelación? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es la revelación que tuvo Pedro. Lo segundo que quiero que te lleves, el segundo extremo a lo que estamos dispuestos los trastornados, es el extremo abandono de mi yo, el extremo abandono de mi voluntad, ¿sí? Dejar mi voluntad completamente de lado por hacer la voluntad de Jesús. Es sacar mi yo del trono, es sacar mis prioridades del trono y que en el trono de mi corazón se siente Jesús. Precisamente ese es el reinado que venía a hablar Pablo, no del que decían los fariseos. No era un reinado terrenal, venía a hablar del reinado en nuestros corazones. ¿Sí? Es esa extrema locura, devoción, amor por Jesús, que digo, lo quiero poner en primer lugar. No sé cuántos recuerdan la historia del joven rico, que también está en los evangelios, que es este joven, que por algo la palabra aclara y dice el joven rico, ¿no? No dice el joven, no sé, vecino de Pedro, el joven, no. Lo caracteriza, lo identifica como el joven rico. Viene delante de Jesús, dice que viene corriendo, alegre, contento. Se arrodilla delante de él con una rodilla, se hinca y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Y el Señor le dice, mirá, vivís los mandamientos, los seguís, sí, todo bien, vas los domingos a la iglesia, sí, estoy yendo, le dice, sí, participás de una célula, sí, sí, oro todos los días, qué bueno, buenísimo. Bueno, deja todo y seguime. ¿Qué hicieron Pedro y los otros pescadores? ¿Se acuerdan? Dejaron todo y lo siguieron. Cuando él le dice, deja todo y seguime, el joven rico, dicen que se volvió triste, dice la palabra. ¡Wow! Claro, fue confrontado con aquello que era la prioridad en su corazón, ¿no? Yo siempre digo, no entendamos este pasaje erróneamente creyendo que a Dios no le gustan las riquezas. No, para nosotros. Al Señor le encanta que nosotros estemos bien económicamente, que podamos desarrollarnos, crecer. El problema es qué lugar ocupa cada cosa en nuestro corazón. Entonces, ¿el Señor qué hizo con el joven rico? Por eso la palabra dice, el joven rico, ¿sí? Fue y puso el dedo en el lugar justo. Le dijo, bueno, deja todo y seguime. Dicen que él se volvió triste. Aquello que era su prioridad, aquello que lo controlaba, aquello que estaba sentado en el trono de su corazón,
Él no estuvo dispuesto a sacarlo de ese lugar para que se siente Jesús. Y por consiguiente, ¿qué pasó? Se volvió triste, dice la palabra. Por eso cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿qué hay? Gozo. ¿Sí? No hay tristeza. Si estamos viviendo un evangelio con tristeza, me tengo que preguntar qué es lo que tengo que sacar del trono. ¿Sí? Porque es el Señor el que se tiene que sentar ahí. Y no tiene que ser solamente lo económico, lo material. Puede ser una persona que está en el primer lugar en mi corazón. Puede ser una conducta, puede ser un sentimiento de dolor, de bronca, de resentimiento, de odio, de falta de perdón. Tantas cosas puede haber en el trono de mi corazón que traen tristeza y que lo único que las puede sacar es que Jesús se siente en ese lugar. Extrema entrega a la voluntad de Dios, ¿sí? El término abandono es para gente extrema, ¿no? Es para gente extrema. Cuando yo dejo que Jesús venga a mi vida, abandono todo lo que en ese momento ocupaba el primer lugar en mi corazón. Es ponerlo a Él. Abandono de mis emociones para empezar a sentir como Él siente. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Es el abandono de mis sueños para empezar a tomar los sueños que Jesús tiene sobre mi vida. Vos sabés que cuando haces esto, yo tenía un montón de sueños en la vida, cosas que creía para mí. Pero cuando entendí que tenía que poner los sueños de Dios en ese lugar, me di cuenta que los míos eran tan intrascendentes y tan insignificantes al lado de los sueños que el Señor tenía para mi vida. Pero eso solamente cuando ocurre, cuando estoy dispuesto a dejar de hacer mi voluntad y empezar a hacer la voluntad de Él. ¿Sí? El abandono de mis fuerzas para que sean sus fuerzas. Y como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es ese abandono, de despojarse por completo, ¿no? Cuando, viste que a alguien se le dice que se abandonó, ¿no? Que se dejó estar. Es como que ya no tiene interés por él mismo, ¿no? Como que no se ocupa del mismo, como que su vida pasó a segundo plano, ¿no? Ese es el simbolismo. Y hasta aún muchas veces, ¿sí? Les cuesta la propia vida a alguien que se abandona de tal forma que se termina muriendo. Y si hacemos un paralelismo espiritual con esto, ¿no es ese un significado hermoso para llevarlo a lo espiritual? Cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos de lado por completo, a morir a nosotros mismos, es cuando la palabra dice que ese es el momento donde Jesús puede nacer en nuestros corazones y empezar a crecer cada día más y más y más. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cuando mi vida pasa a segundo plano, mis intereses pasan a segundo plano, ya no vivo yo porque Cristo vive en mí. Cuando me vacío de mí mismo, ese es el momento donde Jesús me llena por completo. ¿Será que estamos dispuestos a vaciarnos de nosotros mismos para que Jesús nos llene por completo? Amén. Ese es el secreto, iglesia. Pasa por ahí, no pasa por otro lado. Cuanto menos haya de mí y más haya de Jesús y Él sea mi todo, me voy a dar cuenta que todo lo demás es insignificante al lado del todo de Jesús. Amén. Y lo tercero y último que quiero que te lleves, para ir terminando, otro extremo, es un extremo compromiso porque todos conozcan a Jesús. Y es eso lo que movilizaba a Pablo, a los discípulos ya en el libro de los Hechos. No les importaba nada, ¿sí? Ellos tenían un compromiso para que todos conozcan a Jesús. Quería que todos tengan una experiencia con Jesús porque ellos la habían tenido. Es ese extremo, ¿no? La locura de algunos trastornados de esta iglesia, de subirse a un tren y como vendedores ambulantes empezar a ofrecer las actividades que tenemos en la iglesia, ¿no? El año pasado, ¿cuántos lo recuerdan? ¿No? Ahí levantan las manos. ¿Y qué decíamos? Disculpe que llame su atención en este momento, ¿no? No te vengo a vender nada, no te vengo a ofrecer nada, te vengo a regalar, le decíamos, ¿no? Y ahí le ofrecíamos las actividades que hacíamos en la iglesia. Es esa locura, la locura de Expo Mujer. Hacer semejante evento, ¿no? ¿Con qué propósito? Con tratar de afectar la vida de cientos y cientos y cientos de mujeres. ¿Cuántos dicen amén por la cantidad de mujeres que están siendo afectadas?
Un evento que es una locura, la preparación que lleva, el tiempo, la inversión de tiempo, de fuerza, de dinero, todo lo que implica, con un único propósito. La barrileteada, ¿sí? La excusa para juntar a padres con chicos. Las reuniones que hemos hecho, taller que hicimos hace un par de semanas acá en la iglesia, son todas excusas. ¿Por qué? Porque es un extremo compromiso para que todos conozcan a Jesús. Es lo único que nos moviliza. Y eso pasaba con Pedro. Y mira, siguiendo con la historia de Hechos 17, esta historia, yo te digo, lee Hechos 17, 18, te va a atrapar. Es atrapante todo lo que va pasando, lo que van viviendo. Escucha, sigue la historia de esta manera. Habían empezado en Tesalónica, ¿sí? ¿Te acordás? Los religiosos, los que decían que hablaban en nombre de Dios, ¿sí? Eran los que los perseguían a ellos, eran los que los perseguían. Entonces, ¿qué hacen? Se tienen que ir y pasan a Berea. Y después de Berea les pasa lo mismo, van a las sinagogas, empiezan a predicar, se levantan los que están en contra, se tienen que ir y terminan en Atenas. ¡Wow! Tremenda ciudad, Atenas, la cuna del conocimiento, ¿sí? Es reconocida de esa forma, de esa manera. Y en ese lugar, ¿ellos qué hacen? Siguen predicando, no había nada ni nadie que los pudiera callar, ¿no? Y mirá lo que sucede, te voy a leer toda esta historia porque a mí me atrapa, ¿sí? Cada versículo. Mirá lo que dice allí la palabra, del verso 16 en adelante. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos, ¿sí? ¿De qué estaba llena la ciudad? De creencias, de búsquedas espirituales, que eran tan lejanas a Dios. Y a Pablo le dio tristeza. Y yo digo que a Pablo le daba tristeza, pero también lo colerizaba un poco, ¿viste? Porque Pablo era como que se trastornaba, se ponía loco cuando veía estas cosas, ¿no? Dice, en la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días, escucha, al mercado y hablaba con los que encontraba allí. O sea, ¿qué hacía? Todo el tiempo el tipo estaba predicando, no paraba. Algunos eran filósofos, de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tiene que controlarse a sí misma para no hacer lo malo, ¿sí? ¿No te recuerda algo a las doctrinas hoy de autocontrol, ¿sí? De vos podés, ¿no? ¿Viste? Todo vuelve, ¿no? Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la diosa resurrección, porque ellos hablaban de la resurrección del Señor. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Areópago, a escuchar y hablar de cosas nuevas. Así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y estos le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros. ¿Podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Pablo se puso de pie ante los de la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Este muy religioso no tiene que ver con la religión, sino con la búsqueda que ellos tenían, constantemente una búsqueda espiritual, ¿no? De querer saber, conocer. Mientras caminaba por la ciudad, vi que ustedes adoraban a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo, es el Dios del que yo les hablo. Es un fenómeno. ¿Vos te diste cuenta? Dice, en toda esa búsqueda que ustedes tienen, hay un Dios al que ustedes dicen que no es conocido. Bueno, ese es el Dios al que yo le vengo a predicar. El que ustedes no conocen es el que yo le vengo a mostrar para que ustedes ahora puedan conocerlo. Claro, estamos hablando de los griegos, era la cuna del conocimiento. Dice que allí que había filósofos de todo tipo, algunos tenían las teorías, ¿no? De hoy en día, de cómo hacer para ser feliz, qué es la felicidad en la vida, cómo encontrarle sentido. Otros del autocontrol hablaban, estaban en una búsqueda constante y permanente. Dice, de cosas nuevas, de nuevas doctrinas. Claro, porque ellos tenían mucho conocimiento y todo el tiempo tenían esa búsqueda. Y yo pensaba, digo, los tiempos cambian, ¿no? Pero las sociedades viven los mismos ciclos. ¿Vos te das cuenta? Viven los mismos ciclos. Se juntaban en el Areópago, donde se reunían a reflexionar sobre la vida y la espiritualidad. Hoy podríamos decir
con total seguridad que nuestro areópago de los tiempos modernos son las redes sociales, ¿no? Hay infinidad de ofertas filosóficas y pseudoespirituales, ¿no? Constantes, permanentes. En esa búsqueda que el ser humano tiene, donde cree que a través de la razón, del conocimiento, del intelecto, puede descubrir algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo, y en esa búsqueda, cuando todos volvemos siempre al mismo lugar, tenemos que volver a aquel que nos creó. Pero dice algo interesante esta historia, y que es para que nosotros tengamos en cuenta en este tiempo y en este momento. Porque había una inquietud espiritual, como hoy hay una inquietud espiritual. Pero dice que los atenienses, al igual que ahora pasa con la sociedad en la que vivimos, estaban buscando algo nuevo, ¿sí? Como que estaban cansados de lo que ya conocían. Y claro, cuando yo reflexionaba sobre esto, digo, pero si nosotros seguimos hablando de la misma manera, lo que venimos hablando hace 1700 años atrás, porque el cristianismo, Jesús, es relacionado al catolicismo. Y el catolicismo nació en el año 325 con Constantino, ¿no? Tenemos que remontarnos a esa época, donde ahí en el concilio se pacta y se gesta la unidad del Estado con la Iglesia, y de allí nace el catolicismo. Pasaron 1700 años, pasaron más de 500 años desde que apareció el protestantismo y el evangelismo con Lutero en Alemania ya a principios del 1500. Entonces, claro, la gente se piensa que cuando uno le va a hablar de Jesús, le vas a volver una y otra vez a hablar de algo que ya escucharon. Dicen, yo quiero algo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Que puedan tener la experiencia, que solamente ese vivir la experiencia les puede dar. ¿Y dónde está la clave? No nos corresponde a nosotros buscarla a nuestro intelecto. Nos corresponde estar conectados con Dios, que era lo que Pablo nos deja en el versículo que yo te leí hace un rato de 1 Corintios. Dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La gente tiene hambre de Dios, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿De qué manera transmitir su amor, su presencia? ¿De qué forma transmitirlo? Salir de ese encasillamiento, ¿sería? No me sale la palabra. ¿Cómo? Encasillamiento. Ese encasillamiento en el que nosotros mismos nos ponemos. Salir de ahí y pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Mirá, a Jesús lo movilizaban dos pasiones, amor por la presencia y amor por la gente. Amar a Dios y amar a la gente. Cuando hay relación con Dios, el amor por la gente también va a ser una consecuencia. Por eso también la palabra nos dice que el Señor nos llamó en primer lugar para estar con Él, y al unísono, ¿para qué? Para ir a predicar. ¿Qué es? Son las dos pasiones que movilizó al Señor. Amor de estar con Él, de estar con el Padre, de estar con Jesús. Y la consecuencia, ¿cuál va a ser? Predicar el Evangelio. Pablo nos deja dos herramientas y con esto termino. Dice en Hechos 20, versículo 1. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Pablo nos deja dos herramientas y dice que la clave estaba en la exhortación y en el abrazo. Hay un concepto erróneo muchas veces de lo que es la exhortación. La exhortación no es levantar el dedo, ¿sí?, para acusar y señalar y decirle a otro lo que tiene que hacer. La exhortación de la que la palabra nos habla es con nuestra propia vida. La exhortación tiene que ver con mis acciones. La exhortación tiene que ver cuando alguien me propone que yo diga una mentira y entonces le digo, no, mirá, discúlpame, pero yo no miento. Porque conforme a mis principios yo no miento. Y ahí lo estoy exhortando, ¿con qué? Con mi acción, con mi forma de actuar.
La exhortación es cuando alguien viene y te dice, y dale, ¿por qué? ¿Que no le vas a ser infiel a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué tiene de malo si todos lo hacen? No me importa que todos lo hagan, pero yo tengo un pacto de amor hecho con mi esposa, con mi esposo, delante de Dios, donde eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Y ahí lo estoy exhortando con una conducta, diciéndole, este es el camino correcto. Y Pablo nos dice, además de eso, ¿qué tenés que hacer? Abrazar. Demostrarle amor, demostrar afecto, abrazarlo. Y el amor de Dios se va a manifestar. Y esas son las dos mejores herramientas que el Señor nos da. Exhortamos con nuestras acciones y abrazamos con nuestras actitudes. Esa es la clave. Son como los 5 pasitos, ¿sí? Son los 5 pasos de los que venimos hablando. No es ni más ni menos que eso. Terminamos compartiendo el amor del Señor. Yo no sé cuántos trastornados hay en esta mañana, ¿sí? Pero yo no quiero salirme de esta bendita locura que es poder transmitir el Evangelio a todo aquel que lo necesita. Hay un montón de gente allá afuera, un montón de gente en las redes que necesita de que nosotros seamos esos locos lindos que a través de nuestras acciones y de nuestras actitudes le llevamos el amor y la presencia del Señor. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto? Míralo entonces al que tenés al lado. Si es mujer, que termine en A. Si es varón, que termine en O. Decirle trastornado, trastornada, prepárate, porque Dios te quiere usar en este tiempo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a buscar su presencia. Ponete en pie y vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos tantas gracias, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que viene a hablarnos una vez más, viene a alentarnos, a desafiarnos, a que vos nos llamaste, Señor, precisamente para que podamos vivir y experimentar esta bendita, esta preciosa locura que significa haberte conocido. Señor, hoy entendemos que vivimos en una sociedad donde hay una burbuja, una nebulosa espiritual que viene permanente, constantemente sobre nosotros, a mezclar las prioridades, Señor, a que aquello que es trascendente lo pasemos a segundo plano, Señor, y que pongamos en primer lugar sobre nuestras vidas todo lo que es intrascendente. Señor, queremos volver a la fuente, queremos volver a tu presencia. Yo te pido que en el nombre de Jesús de Nazaret, toda burbuja espiritual que está sobre esta sociedad en la que vivimos, en el nombre de Jesús retroceda ahora con el poder de Dios, la sangre de Cristo que tiene poder. Cubre Vicente López en el nombre de Jesús. Trae libertad sobre Vicente López en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que volvamos a la fuente, Señor, que volvamos a tu presencia. Porque si vos te transformás en nuestro todo, nos damos cuenta que todo aquello que teníamos en primer lugar se vuelve completamente intrascendente, Señor. Es intrascendente. Como pasó con Pedro, que se dio cuenta que esa pesca que estaba buscando y anhelando, cuando la tuvo en su poder, pero descubrió la revelación de que estaba teniendo a Jesús delante de él, dejó todo para seguirlo, porque se dio cuenta que Jesús era su todo. Señor, yo te pido que seamos extremos en cada decisión que tomemos, que no negociemos, Señor, no negociemos tu presencia, no negociemos, Señor, el brindarnos apasionadamente, el brindarnos, Señor, con todo lo que somos.
Yo te lo pido, Señor, que seamos extremos en abandonarnos por completo, en salir del trono de nuestros corazones y sacar todo aquello que ocupa ese lugar para que seas vos el que se puede sentar ahí, Jesús. Sentate vos, Señor. Sentate en nuestros corazones. Yo te pido que en esta mañana, ahí donde estás, hagas de esta frase una oración. Decile con tus palabras, vos que estás a través del Face en tu casa, decile con tus palabras: Señor, me despojo de todo aquello que ocupa el primer lugar en mi corazón. Como el joven rico, puede ser algo material, puede ser una persona, puede ser una conducta, puede ser una emoción, un sentimiento. Aquello que está ocupando ese lugar, despojate de todo aquello. Y que sea Jesús el que se sienta en esta mañana en el trono de tu corazón. Declaralo ahí donde estás. Solamente vos sabés qué ocupa ese lugar. Vos lo sabés. Yo siento que hay personas que están ocupando ese lugar. Quizás un hijo, una pareja. Hay alguien que está ocupando ese lugar. Y Dios te desafía en esta mañana a que sientes a Jesús en ese lugar. Que te abandones por completo a su presencia. Quizás es una conducta que estás teniendo que tiene que ver con una adicción, tiene que ver con vos, tiene que ver con tu cuerpo. Que esa conducta deje el trono para que sea Jesús el que ocupa ese lugar. Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido. Visita nuestros corazones. Siéntate en ese lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Y Señor, yo te pido que lleves nuestra vida al extremo de lo que hacían Pablo y los discípulos en el libro de los Hechos, Señor. Un extremo compromiso para que todos conozcan tu nombre, Señor. Que todo lo que hagamos, lo hagamos pensando, comiendo, durmiendo, sintiendo. Que lo único que queremos es llevar salvación a aquellos que no te conocen, Señor. Porque los tiempos cambian. Pero las sociedades una y otra vez siguen viviendo los mismos ciclos, lo mismo que pasaba allí en el libro de los Hechos, en ese pueblo griego, cuna del conocimiento. Es lo mismo que hoy estamos viviendo en nuestra sociedad, una sociedad que está buscando permanentemente cosas nuevas, algo distinto, algo diferente, cuando tiene al todo al alcance de su mano. Señor, es nuestra responsabilidad poder llevar tu presencia a aquellos que no te conocen. Nos comprometemos, papá, en esta mañana a tomar el desafío, Señor, a tomar el desafío, papá, de llevar tu presencia en cada lugar donde estemos, Señor. Padre, como dice tu palabra, exhortando y abrazando. No exhortando, levantando el dedo, diciendo lo que tienen que hacer, sino exhortando con nuestro ejemplo, exhortando con nuestras acciones, exhortando con nuestras actitudes, abrazando, Señor, con la actitud de querer mostrar tu corazón. Papá, en el nombre de Jesús yo te lo pido, yo te ruego y yo te suplico que ese espíritu se desate sobre nosotros, sobre Catedral de la Fe Olivos, Señor. Visita a los que están en sus hogares, visítanos a nosotros en esta mañana, Señor. Sea tu presencia y tu espíritu ministrándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor. Vamos a adorarle allí donde estás. Oí a mi Señor golpear Sí, la Señor. puerta y mi corazón quemó. Oí a mi Señor golpear la puerta y mi corazón quemó.
Sí, Señor. Cerra tus ojos, vamos a adorarle. No voy a parar, gastar